El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escena de sexo ni violencia. Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Cordaire, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Muy buenas noches a todos nuestros televidentes. Este programa se llama Fuente de Vida y está diseñado para discernir la palabra de Dios, para dejar un mensaje en la vida de cada uno de los oyentes y televidentes de este programa. Es el mensaje de la palabra que viene de parte de Dios. Entonces, aquí estamos hoy para estudiar y analizar, reflexionar qué es el mensaje, la instrucción que viene de parte de nuestro Señor Jesucristo. Una instrucción clara que la podemos escuchar cuando estamos afirmados en el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, es necesario que cada uno escuchemos el llamamiento que tenemos de parte de nuestro Señor Jesucristo, y que ese llamamiento pues atendamos y podamos escuchar al Señor, quien es el que nos habla a cada uno de nosotros en nuestro espíritu para darnos entendimiento. El entendimiento es necesario para no andar en este mundo sin un rumbo, sin un camino que es iluminado, es lleno de luz por medio de la palabra de Dios. Y está en Ezequiel capítulo 2, versículo 1 y 2, donde le dice el llamamiento a Ezequiel y le dice: ponte sobre tus pies. Y estando sobre los pies, entonces entra el Espíritu Santo a Ezequiel y afirma los pies, y es ahí cuando puede oír la voz del que le hablaba, que es necesario nosotros ser afirmados por medio del Espíritu Santo de Dios para poder escuchar la instrucción que viene de parte del Señor, y no inclinar nuestro oído a vanas palabrerías, vanas, que no tienen sino fundamento en huecas filosofías de hombres, sino que escuchemos este mensaje que viene de parte de nuestro Señor Jesucristo, quien ha entregado su vida para que nosotros adquiramos esta salvación tan grande, que es encontrar al Señor en medio de este caminar de nuestra vida, en cualquier momento donde el Señor nos llama, y escuchar su voz y ser parte de su redil. ¿Por qué? Porque hay un plan diseñado para cada uno de nosotros, y ese plan se empieza a ejecutar cuando verdaderamente encomendamos al Señor nuestra vida, nuestros caminos,
dejamos de hacer nuestra voluntad y le pedimos esa orientación tan valiosa para que haya en nuestro camino luz y haya, como dice en la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Necesitamos esta verdadera luz que viene de parte de nuestro Señor Jesucristo, porque a veces pensamos que estamos con nuestros pies firmes, pero en nuestra voluntad, bajo los deseos engañosos de la mente, y creemos que estamos fortalecidos, pero en los momentos de gran aflicción es donde vemos qué débiles criaturas somos y que es necesario un entrenamiento en el espíritu de la mente para no llegar a perder el control de la mente, porque fácilmente estamos viendo cómo la salud mental de este mundo entero se ha visto deteriorada. ¿Y cómo no va a estar deteriorada si solamente viendo estos episodios de tanta maldad, de guerras, como lo estamos viendo hoy con este pueblo palestino, donde es tanto esta sed de maldad que acaban con la vida de más de 15,000 niños, de mujeres, de hombres, y quieren hacer desaparecer todo un pueblo para tener otros objetivos, cumplir otros objetivos, como si la humanidad no valiera nada. Entonces, fácilmente uno puede tener episodios donde la salud mental se ve afectada, donde la salud mental se ve afectada por el continuo sosiego, incertidumbre, ansiedad, angustia, depresión, desesperanza, al ver una familia que se destruye, al ver cómo llega una enfermedad y nos deteriora nuestra parte física. Por lo tanto, nosotros debemos buscar un fortalecimiento en nuestra parte espiritual, y ese fortalecimiento no lo damos nosotros con libros de autoayuda. Este fortalecimiento tiene que ser dirigido por el poder de Dios, y entonces es allí donde dice el Señor que la palabra tiene un poder especial para todo aquel que cree. Entonces, de nosotros está que coloquemos este creer, la fe, la esperanza, la certeza, la convicción de lo que no se ve, pero sabemos que esperamos, y tenemos la confianza de que no estamos nosotros luchando en este mundo con las aflicciones que tenemos aquí, que pasamos en esta tierra. No estamos solos, sino que el Señor ya ha vencido todas estas aflicciones y nos está diciendo: confiad en mí, yo ya he vencido a este mundo. ¿Cuándo? Mire, en la palabra de Dios, aquí en San Juan, el Señor dice, aquí dice: para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3, versículo 15 y el 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Entonces, el Dios Todopoderoso no ha enviado a su Hijo para condenar al mundo, ¿no? Al contrario, el Dios Todopoderoso ha enviado a su unigénito Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces, ¿cuándo hace efecto esta palabra? ¿Cuándo alcanzamos esta salvación tan grande? ¿Cuándo alcanzamos esta promesa de vida eterna en Cristo Jesús? Cuando creemos, cuando nosotros reconocemos que somos débiles criaturas, pero que el Señor es quien nos fortalece y nos hace más que vencedores, más. ¿Por qué? Porque Él ya ha vencido toda aflicción de este mundo y nos dice: confiad en mí, yo ya he vencido, confiad en mí. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. El miedo paraliza, el miedo, el temor, que es la semejanza de la incredulidad, de la falta de confianza, de fe, de esperanza, pues nos llena de un estado mental donde estamos en alerta continuamente y nuestro sistema nervioso empieza a deteriorarse. Y ahí vemos cuántas personas tienen que acceder a tomar medicamentos psiquiátricos porque de un momento a otro se empiezan a arrancar el pelo, a golpearse ellos mismos, a hacerse daño, a tener pensamientos de muerte, a tener pensamientos macabros. Mire qué delicado es. Y todas las personas que tienen un familiar con una salud mental deteriorada ven con mucha lamentación y tristeza cómo esta persona se va deteriorando físicamente y cómo su salud mental pareciese que nadie pudiera hacer una cirugía en el espíritu de la mente y sacarlos de estos estadios donde son situaciones muy, muy difíciles. Entonces, mire, todos verdaderamente, si colocamos nuestra mirada primeramente en querer salir de estas situaciones, en el querer poder nosotros trascender, no quedarnos en un mismo estado. Mire, pasa la niñez, pasa la adolescencia, pasa la juventud, pasa la vida adulta, la vida de la tercera edad, de edad avanzada. Y a veces vemos cómo los comportamientos de una persona que ya está en la vida adulta, que tiene 50, 60 años, tiene comportamientos de un adolescente. ¿Qué significa eso? Que no ha trascendido, que sigue en un mismo estado, en creer
que es un joven, adolescente, pero no ha visto que ese comportamiento ya no está acorde con los años que tiene, no. Y vemos como hombres de 70 años están con mujeres de 35 años. Entonces, no es coherente esto. ¿Qué está pasando? Hay un deterioro. ¿En qué? En la salud mental. Así no esté consultando a un psiquiatra, pues es una persona que mentalmente no está saludable. Entonces, el Señor nos ofrece algo grandioso. Nos ofrece algo que de su amor eterno, porque dice, de tal manera Dios amó al mundo, a toda esta humanidad, que ha enviado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Creamos que verdaderamente Cristo Jesús entregó su vida y derramó su preciosa sangre por cada uno de nosotros. Mire, generaciones antes de Cristo que ya profetizaban y proclamaban su nombre, y generaciones después de Cristo que nosotros hoy hacemos parte de esta generación después de Cristo Jesús, y aún conociendo sus hechos maravillosos, su testimonio de gran amor y de poder, y que aún en nuestras vidas se hace claramente visible el poder de Dios. Entonces debemos verdaderamente entrar ante su presencia, colocarnos sobre nuestros pies y que el Espíritu Santo entre a morar en nuestra vida y Él sea el que afirme nuestros pies. Mire, esto es algo grandioso cuando nuestras bases son sólidas y nuestros pies estamos caminando sobre la roca que es Cristo Jesús. Ahí es que podemos escuchar su voz y qué es lo que Él quiere para nuestras vidas, y verdaderamente encontrar esto tan anhelado por la humanidad, que es la libertad. Pero esta es una libertad no como la que este mundo quiere ofrecernos, y la llaman de diferentes formas, y ahora la tendencia es una libertad financiera, porque si financieramente estás libre, pues crees que eres una persona libre. La libertad verdaderamente la encontramos en Cristo Jesús, porque dice en su palabra que y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces nosotros en el Señor tenemos que verdaderamente centrarnos a escuchar, a entender, a reflexionar y meditar, a guardar y hacer conforme está escrito aquí en este libro, que es el libro
que el Señor ha dejado como un modelo de vida, donde el Señor le dice que la única manera para nosotros poder llegar a nuestro Padre Celestial es por medio de Él. Y mire aquí en Juan 5:19 dice: y respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Mire, es un ejemplo grandioso, donde Él como Hijo, ¿qué hace? Todo lo que ha visto hacer de su Padre, del Padre Celestial. Y asimismo, nuestro comportamiento como padres es lo que nuestros hijos van a seguir y van a imitar ese ejemplo. Volvamos a leer esto y entendamos la importancia de poder estudiar la palabra de Dios para adquirir sabiduría que viene de lo alto. Sabiduría no terrenal, animal y diabólica, no, sino la sabiduría que viene con el principio de temer al Señor, de ser reverentes ante su presencia, de querer escuchar su voz. Y mira cómo el Señor nos está enseñando hoy que el ejemplo de un padre es crucial para la familia. Dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Mire, igualmente. Seamos verdaderamente unos padres ejemplares para nuestros hijos. Padres donde estamos actuando con respeto uno al otro. Entre esposos se trata con cariño, con respeto, donde la base es la honestidad, la verdad, la lealtad, principios como seguir a Cristo Jesús en nuestro hogar, principios como que en nuestra familia no se debe permitir ningún tipo de agresión, sino que al contrario seamos ejemplos de paciencia, de bondad, de humildad, donde nosotros nos caractericemos por tener la templanza y la mansedumbre que el Señor nos ha dado como ejemplo, porque Él nos ha dado ese gran ejemplo de amor, de perdón, de no cargar rencor, de no señalar. Y si aún tenemos nosotros algún tipo de comportamientos que no son ejemplares para nadie, pedirle al Señor que pula nuestra vida y que nosotros lleguemos a ser un verdadero ejemplo, unos maestros para motivar
a los demás a seguir una conducta no dañina, sino que sea una conducta guiada por el poder de Dios, y cada día podamos mejorar nuestra conducta y no señalar al que tiene mala conducta, sino que al contrario entender que está escaso, está faltante de el amor y de la sabiduría que viene de parte del Señor. Entendamos que trascender es no solamente nosotros ir creciendo y fortaleciéndonos en lo espiritual, sino que todo aquel que esté a nuestro lado también anhele ese lugar de privilegio, un lugar de privilegio y de bienaventuranza, no por nuestras fuerzas como hombres, sino que este lugar de bienaventuranza viene porque nuestro Padre Celestial cumple lo que está escrito en su palabra. Y vemos como en el Salmo 1 nos dice el Señor, vamos a leerlo aquí, el Salmo 1, el Señor nos dice que bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni se ha sentado en silla de escarnecedores. ¿Qué dice? Bienaventurado. Y esa bienaventuranza nos la da el Señor con unas promesas grandiosas. Leamos acá este salmo. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué es? Son caminos que tenemos cada uno delante de nuestra vida. O escoger el camino de la bendición y de la vida, o escoger el camino de la maldición y de la muerte. Pero el Señor nos dice: bienaventurado aquel varón que escoge este camino de bendición y que no sigue estos caminos descritos aquí, que no anduvo en consejo de malos. Mire cómo es este varón, bienaventurado. Por lo tanto, no anhelemos las riquezas del impío, anhelando la Toyota, Hammer, anhelando el jet ski, anhelando el penthouse, anhelando el jet de todo aquel que ha conseguido eso a costa de la derramamiento de sangre de inocentes, a costa de desfalcar a un país por medio de sobornos, por medio de corrupción. Y entonces anhelamos la finca, el carro, las mujeres, no, los hoteles, los penthouse, no. El Señor dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Vea, le doy este contrato y usted me firma aquí y me da el 20% y yo le doy esto, y usted pues si tiene que utilizar materiales más baratos pues hágalo,
y se gana lo otro. ¿Qué es todo eso? ¿Un consejo de quién? De un malo. Hagamos este negocio, cojamos niños y empecemos a traficar con los niños, o engañemos a estas mujeres, llevémoslas para México y allá las ponemos en los prostíbulos. Allí, consejo de malos. Y el Señor nos dice, bienaventurado el varón que no anduvo en ese camino donde el consejero era ¿quién? El maligno. Sino mire, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Nosotros no podemos ser partícipes de sentarnos en una mesa, en una silla, alrededor de una mesa, en una silla, para venir a acabar con la vida de otra persona, escarnecedores. No, ahí no nos quiere el Señor, en ese lugar, porque mire lo que Él tiene para todo aquel que se guarda su vida para no andar en esos caminos, sino que trae una bienaventuranza. Y dice el Señor que, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en la ley medita de día y de noche. Es necesario que meditar en esta palabra. ¿Cuándo? De día y de noche. Ver un versículo. Si tú nunca has abierto la palabra de Dios, escucha. Ahora está la Biblia en audio. Escucha los proverbios, escucha los salmos, medita en la palabra del Señor, lee y cada día dices, me voy a aprender un proverbio, me voy a aprender un versículo, allí me deleito ¿qué? Escuchando la sabiduría que viene de lo alto, escuchando la instrucción de nuestro Padre Celestial para cada uno de nosotros. Si a ti te molesta que otro te venga a instruir, pues tú mismo ve, siéntate a leer la palabra de Dios y recibe la instrucción que viene de lo alto. Esto no es necesario pertenecer a denominaciones ni a pastores. Esto es cada uno diciendo, Señor Jesús, yo te reconozco como mi Salvador, reconozco que has venido a este mundo a entregar tu vida, a derramar tu preciosa sangre por mí, para ofrecerme salvación y vida eterna, para no estar más perdido. Señor, heme aquí, instrúyeme. Y ahí mire, en el primer salmo, bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que al contrario, ¿en dónde está? ¿En dónde está su gozo, su regocijo? En meditar en la ley del Señor, en la palabra, de día y de noche. Ahí está su delicia. Regocijémonos en esto, en entender los misterios que son revelados. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo de Dios entra y afirma nuestros pies, ahí podemos oír la voz del que nos habla. Y nos habla es por medio de la palabra, por medio de la palabra. Y tú no tienes que ir a intercambiar
ni joyas, ni bienes, ni servicios, ni nada por entender la palabra de Dios, porque la palabra de Dios viene por gracia a cada uno de nuestras vidas para darnos ¿qué? Salvación y vida eterna. Entonces mire, ¿en dónde está nuestra delicia? En meditar de día y de noche. Y mire cómo será este hombre. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Allí debemos estar nosotros plantados, junto a las corrientes de agua viva. Y la corriente de agua viva solamente nos la ofrece Cristo Jesús allí, en este lugar santísimo, ante su presencia, meditando de día y de noche en su palabra, llenándonos de este regocijo, invitando a nuestros hijos, invitando a nuestros amigos a que hagan parte de esta bienaventuranza, no por ningún beneficio propio, sino ¿por qué? Para que reciban una porción de esta bienaventuranza. Hoy tú también que estás escuchando este programa puedes recibir una porción de la bienaventuranza que viene de parte de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurado el varón que hoy está recibiendo esta palabra. ¿Por qué? Porque será como un árbol plantado junto a aguas. ¿Cómo son esas características de ese árbol? Constantemente está siendo alimentado por estas aguas. Sus hojas como son verdes, como son sus frutos grandiosos. Mire lo que el Señor hace, esta semejanza. Entendamos la palabra de Dios con esta semejanza, como este árbol plantado junto a aguas. Y mire qué más dice, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. ¿Dónde está el secreto de los negocios y de los negocios internacionales? ¿Está en dónde? En estar en deleitarse en la palabra de Dios de día y de noche. Y el Señor hace prosperar todo lo que hagamos en el nombre de Cristo Jesús. Hoy tú que estás allí abatido por diferentes aflicciones y circunstancias, donde este mundo te ha golpeado y te has sentido herido, el Señor tiene hoy para ti esta promesa grandiosa de que de bienaventuranza. Créele al Señor, cree en esta bendita palabra y sal de ese lodo cenagoso, donde el único que puede hacer ese traslado de un lugar tenebroso a su luz admirable es Cristo Jesús. Nadie más puede sacarte de ese estado, y allí es cuando tú verdaderamente vas a trascender, vas a entender, va a abrirse los ojos del entendimiento, del conocimiento, de la inteligencia,
y de toda ciencia que viene de parte de Dios. Ahí, cuando afirmas tus pies, pero en Cristo Jesús. Por eso hoy el Señor, el llamado, cuando le hace a Ezequiel, le dice: levántate sobre tus pies. Y entra el Espíritu Santo a morar y es afirmado, los pies son afirmados. Mire, necesitamos como estar firmes. Y esta firmeza, esta fortaleza, no la logramos solos, ni haciendo ejercicio, ni entrenándonos en nuestra parte física. Esto nos debemos afirmar y fortalecer, pero en el Espíritu Santo de Dios, para en ese momento poder escuchar la voz que viene de lo alto. Y mire cómo aquí nos dice el Señor que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Llenémonos nosotros de este poder especial. No sigamos luchando solos en nuestras fuerzas. Cometemos demasiados errores, pero el Señor es quien nos corrige. Y dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Mire, el tamo es como una bolita de un poco de hebras delgadas, pero en el desierto el viento, ¿dónde manda eso? Lejísimos. El viento, mire, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. No perdamos nuestros años de vida que pasamos aquí en esta tierra, que son muy cortos. No perdamos estos años de vida. Llenémonos de la presencia del Espíritu Santo de Dios y busquemos las bienaventuranzas, toda bienaventuranza que viene de parte del Señor. Y dice: por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿De qué sirve en este mundo obtener ganancias deshonestas si eso no va con la justicia, ni tanto terrenal ni celestial? No hace parte de la congregación de los justos, no hace parte de los que se levantarán para vida eterna, porque unos se levantarán para vida eterna y otros se levantarán para muerte eterna. Llenémonos de esta bienaventuranza. Hoy la invitación para todos es que nos motivemos a ser partícipes de estas bienaventuranzas, de estas bendiciones. Esto no se trata de suerte, esto no se trata de esfuerzo en nuestra voluntad, no, esto se trata de creer que hay un poder especial. Por eso dice: la palabra de Dios tiene un poder especial para todo aquel que cree. Y otro dirá: no, pues yo no creo en eso. Te estás perdiendo de este poder especial. Y no pierdes nada si empiezas a creer y empiezas a ver
en tu vida y en la vida de los que amas el poder de Dios claramente visible, porque todos necesitamos este poder para poder pasar por este valle de sombra y de muerte. Todos necesitamos el poder de Dios. Lo necesitamos para que el Señor verdaderamente nos lleve a este estado de bienaventuranza, que todo lo que emprendamos prospere. Qué más grande tener en nuestro emprendimiento que nuestras futuras generaciones, no dejarlos en un lugar bajo, sino en un lugar alto, en el lugar santísimo, ante la presencia del Señor. Que nuestros hijos conozcan que hay un Dios vivo, poderoso, que anhelen seguir el ejemplo de sus padres, que anhelen tener ese poder que los ha venido guardando, como es estar bajo la sombra del Omnipotente, allí resguardados de tanta maldad que hay en este mundo. Pero sé ese ejemplo para que tu hijo imite igualmente como el padre se comporta, como ese padre ejemplar guiado por el poder de Dios. Esta es la invitación, es una invitación no cargada de religiosidad, es una invitación al contrario, donde conociendo esta verdad, el Señor nos hace libres. ¿Libres de qué? De toda carga, libres de toda atadura en nuestra vida, en nuestra mente, que nuestra salud mental sea guardada por el poder de Dios, que no lleguemos a estados de depresión, a tener pensamientos de muerte, a esquizofrenia, a un poco de situaciones donde tenemos que pasar nuestra vida dopada o internados en un lugar de reposo o en un psiquiátrico. No, el Señor quiere nuestra libertad en todo sentido, que tú seas libre para poder estar al lado de tus hijos, guiándolos, orientándolos, para darles ese ejemplo, el ejemplo de tener la bienaventuranza que viene de parte del Señor, y no ser como dice aquí, como el malo que hace esa semejanza al tamo que el viento se lo lleva al otro lugar. Y mire, dice: porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Gloria a Dios, porque mire, este inicio de los salmos, el primero de ellos, inspirado por las oraciones y las alabanzas que Israel, todo el pueblo de Israel, que somos todos los hijos del Señor, le damos a Él la honra y la gloria. Entonces el Señor nos da promesas grandiosas donde verdaderamente, si quitamos de nuestra vida todo ego, todo orgullo, toda altivez, va el Señor a entrar, a gobernar y a llenarnos con su Espíritu Santo y a tener una nueva esperanza en Él. Los invitamos a que vuelvan y vean este programa buscando en YouTube Fuente de Vida Víctor Ávila, y que también
Si quieren reunirse con nosotros a estudiar la palabra de Dios, en la carrera 83B, 1628, Ingenio 3, Dios los bendiga y busquemos las bienaventuranzas y no las maldiciones. Hasta luego.